Hola, soy Semil Guerrero, jefe de innovación de negocios de pastas y culinarias. Hoy estamos desde un lugar muy especial que lo vamos a conocer más adelante, pero antes quiero preguntarle a Loren. Loren, ¿cómo estás? Muy bien, Isa, muchas gracias. Qué bueno, cuéntanos un poquito más de ti. Soy la directora de calidad del negocio de pastas, llevo 17 años en este negocio. Soy ingeniera ambiental y súper apasionada por estos temas de la sostenibilidad. Increíble, me encanta. Loren, estamos en un lugar especial, ya lo hablamos. Estamos en el humedal Wally. Quiero que nos cuentes de qué se ha tratado todo esto tan bello del proyecto del humedal Wally. Isa, mira, estamos ubicados en el humedal Wally. El humedal Wally es uno de los más importantes de esta región. Abarca 3 municipios, Tenjo, Mosquera y Funza. Es la casa de más de 96 especies de fauna y más de 42 especies de flora. Abarca más de 1000 hectáreas y es una zona que presta unos servicios ecosistémicos muy importantes para esta región. Tengo inquietud de conocer, que nos cuentes un poco más de qué se trata el proyecto del humedal Wally. Claro que sí, Isa. Mira, nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido con esa inquietud o ese interés de entender por qué estamos cerca de un humedal y qué podemos hacer para conservarlo. Llevamos más de 10 años liderando temas ambientales en nuestra planta. Nosotros somos 0 vertimientos, recirculamos agua lluvia, tenemos una compostera que trata los residuos orgánicos. Acabamos de instalar más de 1500 paneles solares, pero siempre hemos venido con la inquietud de, bueno, estamos muy cerca de un humedal, ¿qué podemos hacer por él? Hace aproximadamente unos 10 años empezamos a trabajar con las autoridades ambientales para entender cómo conservarlo. Aquí sembramos más de 1000 árboles, digamos que tuvimos una apertura muy importante y unas acciones muy puntuales para conservarlo. Sin embargo, para nosotros no fue suficiente y quisimos seguir explorando alternativas y seguir buscando aliados. Hace un año arrancamos nuestro proyecto llamado Misión Wally. Acá nos aliamos con la ANDI y su Centro de Biodiversidad. También nos aliamos con la Universidad de AN y empezamos este proyecto tan maravilloso. Este proyecto tuvo 3 etapas. Una primera etapa donde hicimos un diagnóstico general de todo el humedal, visitamos otros humedales para entender un poco cómo funciona este tema, qué alianzas existen y qué buenas prácticas pudiéramos traer a este. En una segunda etapa hicimos un diagnóstico de nuestro humedal, tuvimos más de 10 salidas de campo, encontramos una serie de especies, aquí hice donde lo ves. Tenemos especies amenazadas, también tenemos especies de flora y fauna en vía de extinción. Entonces, digamos que fue una etapa de reconocimiento, diagnóstico y entendimiento qué es este humedal Wally. En una tercera etapa, nos unimos con varios aliados y generamos unas soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos 4 soluciones basadas en la naturaleza que lo que busca es empezar a conservar y a proteger este humedal tan maravilloso. Loren, ahora yo quiero conocer un poquito más sobre esos aspectos más relevantes del proyecto. Al menos mencióname 3 proyectos más relevantes que vivieron durante todo el proyecto. Claro que sí, Isa. Mira, yo creo que uno de los aspectos o de las fases más importantes de este proyecto fue hacer ese mapeo de aliados. Acá nos dimos cuenta que solos no podemos, que tenemos muy buenas intenciones, que queremos hacer grandes cosas por el humedal, pero solos no vamos a poder. Entonces, un hito muy importante es ese mapeo de aliados. Nosotros conversamos y nos entrevistamos con más de 37 actores que están en la zona, nos entrevistamos con instituciones, con autoridades ambientales, con la alcaldía, con universidades y con otras industrias. Todos estamos poniendo al servicio todas las capacidades que tenemos como empresas e instituciones, muy liderado por la ANDI y por la industria, para poner al servicio todo ese conocimiento que tenemos, todos los recursos que tenemos para trabajar en pro del humedal. ¿Cuáles serían esas otras 2 fases más impactantes del proyecto? Bueno, otra fase muy importante es una guía de ciencia ciudadana, donde podemos implementar metodologías de salidas de campo, poder pajarear, poder hacer un censo de aves, un censo de floras, un censo de fauna y así poder aportarle al Sistema Nacional de Biodiversidad. Eso es un entregable muy importante que vamos a poner al servicio. Y la tercera, Isa, y muy importante, es la generación de las soluciones basadas en la naturaleza. Con nuestros aliados, con la Universidad de AN y con la ANDI, entendimos que necesitábamos unas acciones muy contundentes y sostenibles en el tiempo. Aquí es cuando entra ese concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Y generamos 4, que son las que en este momento estamos trabajando en las mesas. Una de las soluciones basadas en la naturaleza es la diversificación económica. ¿Eso qué quiere decir?
cómo podemos empezar a rentabilizar algún tema del humedal, ya sea con aviturismo, senderos ecológicos, museo del humedal. Otra es todo lo que tiene que ver con la conservación participativa. Aquí es donde vamos a hacer uso de esa guía de ciencia ciudadana. Queremos invitar a colegios, universidades a que hagan acá sus proyectos de investigación, sus prácticas de maestría, sus prácticas de pregrado y poder generar ese conocimiento. Otra solución basada en la naturaleza es la recuperación ecosistémica. Y acá la autoridad ambiental genera un protagonismo muy importante porque es cómo empezar a generar acciones de control y monitoreo para conservar el humedal. Y la última solución basada en la naturaleza, dice, es la recuperación para la transformación del humedal. Acá hablamos mucho del tema de la bioinspiración y cómo a través de iniciativas como la arquitectura verde o azul podemos generar más acercamiento con el humedal. Loren, me ha parecido espectacular la gestión del desarrollo del proyecto Misión Gualí y como nos contaste hace un momento, me parece súper interesante la alineación que tiene con el ecosistema, donde han participado tanto empresas privadas, instituciones y universidades. Pero además yo sé que detrás y junto contigo, detrás del proyecto, hay un increíble equipo de trabajo que te acompaña. ¿Quiénes son? Así es, Ilse, cuando nosotros arrancamos este proyecto, lo lideramos con diferentes personas de la organización. Está Pedro Torres. Pedro fue la persona que lideró todo el tema social y hizo todas las conversaciones y las entrevistas con esos actores. Jimena Buitrago, quien nos ayudó con todo ese tema inicial de diagnóstico y de identificación de todas las especies cuando arrancamos el proyecto. Y está Juan, quien nos ayudó con toda la logística y con esa alineación entre la empresa, entre la ANDI y entre las instituciones. Espectacular, Loren, espectacular y felicitaciones a todo el equipo. Y bueno, para finalizar, ¿con qué mensaje nos vamos? ¿Cuál es la invitación? Y además que un mensaje, yo quisiera hacer una invitación para todos, que nos sumemos a este tipo de iniciativas, que con pequeñas acciones podemos llegar a impactar un ecosistema como este y sumarle a la biodiversidad.